empezar con la mesa 14, que se llama Madre Tierra, Cuerpo y Problemas Ambientales Contemporáneos. Y vamos a tener como nuestra primera ponente, número 2, Diana Paola Torres Segoviano, y que nos va a presentar una ponencia que se llama Las mujeres de Cherán, actas sobre corporalidades que se entrelazan para defender la vida. Muchas gracias. Qué alegría estar en la Universidad Nicolaita, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Qué bonito, qué felicidad, de verdad. O sea, qué bonito estar en Morelia y el cine y todo lo que hay. Esta semana es increíble. Y ya me dijeron que hasta el viernes empieza la feria de la enchilada y la cornuna. O sea, que son épocas magníficas. Bueno, además de decir eso, pues me voy a poner a leer, la verdad, porque si me pongo a hablar me distraigo. Entonces, mente dispersa, empezaría a hablar de cualquier otra cantidad de cosas y no llegaría nunca a donde tengo que llegar. Entonces, disculpen la lectura, trataré que sea dramatizada. Las mujeres de Cherán, atlas de corporalidades que se entrelazan para defender la vida. 1. Cuerpos en restablecimiento de la reciprocidad. El municipio de Cherán-Queri es un territorio densamente boscoso y aquí pues les pido también una disculpa porque es un tema que ustedes conocen perfectamente, pero pues bueno, toca escribir con antecedentes, ¿no? Del que históricamente se han explotado principalmente recursos maderables. En aras de la industrialización del país, la tala indiscriminada se ha mantenido por décadas hasta devenir en un negocio del crimen organizado en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico en México. Esta nueva etapa de intensificación del expolio a los pueblos originarios comenzó a concebirse en el periodo comprendido entre el año 2008 al mes de abril del año 2011. El cobro de piso, la deforestación de la mitad de los bosques que integran el territorio de Cherán-Queri, las extorsiones, las violaciones hacia las comuneras, los secuestros, el asesinato y las desapariciones forzadas tenían asolada a la población, tal y como señala el abogado, antropólogo e historiador Orlando Aragón. Abre cita. Apenas me interesa enumerar algunos hechos que parecen los más visibles y significativos. En ese sentido se pueden contar: 1. El problema del incremento de la explotación ilegal de la madera por la aparición de un nuevo actor en la región, como es crimen organizado. 2. El incremento de la inseguridad al interior de la comunidad a consecuencia precisamente del creciente poder del crimen organizado. 3. La corrupción e ineptitud de la autoridad municipal y también de las autoridades estatales. 4. La crisis política y la disputa que había dejado el último proceso electoral en el municipio, dividiendo abiertamente a los cheranenses entre los seguidores del Partido Revolucionario Institucional y los del Partido de la Revolución Democrática. Es en este contexto que en la madrugada del 15 de abril del año 2011, las mujeres de Cherán-Queri se alzaron en armas en defensa de sus bosques, de su comunidad, de la vida. Tenemos plena conciencia que el extraordinario movimiento social por parte del pueblo purépecha de Cherán-Queri es el resultado de la acción colectiva de mujeres, hombres, adolescentes, niñas, niños, adultos mayores, de todos, todas y todes quienes habitan este territorio. Pero para los fines de esta ponencia hemos elegido centrarnos de manera específica en la participación política de las mujeres, destacando su crucial desempeño como las iniciadoras del levantamiento. En contrasentido de uno de los mandatos que más permean a la sociedad mexicana, la creación y consumo de mercancías, es decir, la mercancía como nuevo sujeto histórico, en Cherán-Queri las mujeres comuneras encontraron dirección para reconstruir sus comunidades basándose en las relaciones de reciprocidad con la naturaleza que históricamente habían sido parte de la visión del pueblo purépecha. En este sentido, traemos a colación algunos testimonios que nos ayudarán a comprender el concepto de reciprocidad en este caso particular. Los dos primeros corresponden a la médica tradicional purépecha Adelaida Cucue, el tercero pertenece a la abogada purépecha Alfa Coral Enríquez Reyes. Se abre cita. Yo siempre me he preguntado cómo aprendí, cómo obtuve los valores, qué hice, qué obedecí, y cuando yo me pregunto eso, me doy yo misma la respuesta. Aprendí a través de los hechos. Cuando mis abuelos me enseñaron y me dijeron, porque me crié con ellos. Soy nieta de Adelaida Charica Pajavián, médico tradicional. Íbamos a llevarle de comer a mi abuelo porque él tenía ovejas y sobre el camino me iba enseñando. Me iba diciendo para qué servían las cosas. Me iba diciendo de qué estaba hecha yo.
Tú respiras, el aire está en ti. Tú lloras, el agua está en ti. Tú tienes en tu estómago la tierra. Todo lo relacionaba con la madre tierra. Todo lo relacionaba con el universo. Y esa es de la forma en que yo me crié y ahora no puedo despegarme de esa parte y no lo debo de hacer. Al contrario, lo sigo transmitiendo, pero transmitiendo allí, en la cocina. Se cierra cita. Para Adelaida no existe distinción entre la naturaleza, el territorio y la vida humana. Es una mirada que al alejarse del antropocentrismo encuentra conexiones que la vinculan íntimamente con el mundo. Pareciera que las fronteras del afuera y el adentro ni siquiera pudieran ser dilucidadas. Cabe señalar que esta cosmovisión es parte intrínseca de la visión de muchos pueblos originarios. Sirva a traer como ejemplo lo expuesto por Moira Millán, Huaychafe Mapuche. Moira Millán señala que los mapuches se denominan a sí mismos ni de izquierda ni de derecha, solo cosmocéntricos. Nos parece que este concepto ilustra muy bien la percepción que inhibe cualquier separación entre todo lo que preexiste a la vida humana y la vida humana misma. Los ríos, las montañas, los árboles, cada ser sintiente, sin escisiones. Se abre cita. Lo que conforma el mundo tal como podemos percibirlo configura a su vez, no se ha recitado todavía, me equivoqué. Lo que conforma el mundo tal y como podemos percibirlo configura a su vez lo que Millán llamará como la memoria telúrica de la Tierra. Esta memoria telúrica, a nuestro entender, contiene la información milenaria y centenaria del origen de la vida, da cuenta de los acontecimientos que nos han traído hasta el presente a los seres sintientes y a los seres que, como las montañas, contienen los espíritus de las ancestras y los ancestros, de todo lo que alguna vez estuvo vivo, que no exclusivamente la vida humana. En este mismo sentido de percepción ampliada del territorio, Adelaida señala que, se abre cita, territorio es toda la forma de vida que tenemos. Yo me imaginaba que territorio nada más era la superficie de tierra. Ahora me doy cuenta que no. Territorio es hasta aquel animal que camina por mis pies y que ni cuenta me doy y lo estoy pisando. Se cierra cita. Alfa Coral Enríquez Reyes, abogada purépecha, refuerza esta noción. La espiritualidad se encuentra en la conexión íntima entre las fuerzas del mundo natural. Se abre cita. Nos falta reconexión con lo que somos, con la esencia de lo que somos para trabajar la espiritualidad. Porque si nosotros logramos esta reconexión total desde la madre naturaleza, la fuerza del oso, del águila, del coyote, de la víbora, del agua, del viento, del fuego nos va a acompañar en todas las acciones que hagamos. Se cierra cita. Las mujeres de Cherán, del mismo modo que muchas otras mujeres pertenecientes a pueblos originarios, participan de una idea de territorio que vuelve comprensible un acto tan heroico como el del levantamiento del 15 de abril del 2011. Mujeres territorio, cuerpo territorio, es un concepto que sirve para discernir con mayor claridad la defensa de la vida que han llevado a cabo las comuneras de Cherán, incluso a pesar de la vida misma. Aquí cabe recordar que el proceso autonómico ha dejado un número importante de personas desaparecidas y asesinadas a día de hoy. El desafío por parte de las comuneras y los comuneros al Estado mexicano y al crimen organizado ha tenido y sigue teniendo un alto costo para los pobladores cheranenses. 2. Corporalidades que se entrelazan para defender la vida. Al alba del ya emblemático 15 de abril, las comuneras de Cherán impidieron el paso de los talamontes. Consideramos que desde un feminismo intuitivo, como señala la artista y activista María Galindo, estas mujeres sin liderazgos consumados lograron afrontar al crimen organizado. Es pertinente señalar que toda nuestra investigación es aún de índole documental. Hemos analizado un número importante de documentos audiovisuales que dan cuenta de lo ocurrido a partir del levantamiento del 15 de abril de 2011 y la forma en la que las comunidades han restaurado su entorno y las relaciones políticas, sociales, económicas y culturales en Cheranquey. A partir de esta observación y de la escucha de testimonios recabados por medios periodísticos de México, queremos sugerir que los gestos corporales y sonoros de las mujeres de Cheranquey de a poco han ido convirtiéndose en conductas restauradas de resistencia y sororidad. Entendemos la conducta restaurada desde la interpretación y propuesta que del concepto reinterpretado por el teórico del performance Richard Schechner realizan los investigadores mexicanos Marta Toriz y Antonio Prieto Estambó, a saber, se abre cita. La conducta restaurada es aquella que adoptamos para interactuar con otros seres y puede tratarse de gestos o de la unión de fragmentos conductuales en una secuencia de acción.
Cuando realizamos algún arte, rito o práctica cotidiana con otras personas, asumimos secuencias de conducta, scripts of behavior, que hemos llevado a cabo en alguna otra ocasión, que nos han sido enseñadas o que imitamos. Se cierra cita. De este modo, y sin proponérselo, las comuneras de Cherán van estableciendo nuevas performatividades. En lo sucesivo, utilizaremos indistintamente conductas restauradas y performatividades de lucha, resistencia, fuerza y sororidad, que reconfiguran el imaginario y el hacer concreto de las mujeres, tanto de las presentes así como de las futuras generaciones de la comunidad. Ahora bien, nos parece pertinente señalar que retomamos el concepto de atlas de imágenes del psicohistoriador Avi Warburg a fin de establecer diálogos entre las imágenes y también como una forma de agruparlas y categorizarlas. Bueno, pues van viendo que eso es más o menos lo que me propongo, como hacer un diálogo entre imágenes, algunas que son como muy fácil de conectar y algunas otras que me parecen no tanto, pero pues la intención de recuperar el concepto de atlas es justamente esa, establecer diálogos entre las imágenes, no haciendo un estudio exhaustivo a manera iconológica, pero sí como retomando la idea del montaje de este autor. Asimismo, recuperamos de Warburg la idea de la memoria como una sustancia orgánica susceptible a colectivizarse y pervivir en las generaciones a través de los gestos que se vuelven imágenes. Sirva lo señalado por la historiadora y filóloga Linda Báez al respecto de la obra de Warburg. Abre cita: el gesto, concebido como la manifestación de una determinada voluntad de expresión genuina, se convierte en una imagen física y dinámica llena de significado. Esta ha de entenderse de manera fenomenológica, puesto que la imagen se revela, se muestra a partir de una experiencia guardada profundamente en la memoria, más es una experiencia que pone al descubierto también su enriquecimiento afectivo, forjado en el contexto en que se materializa. Fin de la cita. Observamos en la iterabilidad de las fogatas performances sociales que modelan una manera de estar donde las mujeres cobran un papel protagónico, ocupando de lleno el espacio público al sacar la reproducción de la vida del ámbito privado. Nos adherimos a la definición que de performance da el mismo Schechner. Performance significa nunca por primera vez, significa por segunda vez y hasta n número de veces. Performance es conducta realizada 2 veces. Al tomar el espacio público como la palestra desde donde debatir y dirigir los destinos de sus comunidades, las mujeres cheranenses desmontaron literal y simbólicamente la hegemonía patriarcal. Su presencia continua se volvió al mismo tiempo toma de posición y un llamado permanente a ser y ser comunidad. No sobra decir que observamos las fogatas como performance y que como tales son actos vitales de transferencia que transmiten sentido de identidad y memoria, tal y como señala Diana Taylor. En torno al fuego, mujeres de distintas generaciones permanecían socializando, trabajando, cuidando, reproduciendo la vida, volviendo transformable la realidad y resignificando la participación política de las mujeres. Al respecto, vale la pena citar el testimonio de Ana García Mondragón, una mujer adolescente habitante del barrio Primero. Se abre cita: ellas eran una fuente muy grande cuando empezó el Talamontes y todo. Ellas preparaban la comida, se desvelaban bastante. Gracias a ellas, muchas mujeres tomaron su camino. Yo admiro a estas mujeres porque ellas han sido muy valientes de enfrentar a los hombres. Se cierra cita. Sugerimos que la corporalidad de fortaleza, valentía y lucha que permea en el imaginario al narrar la toma simbólica de las armas, eran solo palos, siempre palos, por parte de las mujeres comuneras, constituye una suerte de nuevo relato fundacional de la comunidad. Opera como recreación simbólica de la realidad, donde lo de menos es que en plena madrugada del 15 de abril hayan sido pocos o muchos habitantes de Cheranqueri quienes presenciaron el momento preciso donde las mujeres pertrechadas de palos y digna rabia asestaron violentos golpes a las camionetas de los Talamontes, impidiéndoles el paso. La estructura del relato es lo suficientemente performativa, apegándonos al concepto del filósofo del lenguaje Austin, para evocar la fiereza de los cuerpos, la contundencia de los golpes asestados, el arrojo, la decisión y la bravura de las comuneras. Lo acontecido, narrado múltiples e incontables veces, contiene las palabras en sí, gestos, corporalidades que configuran conductas restauradas
que trastocan el imaginario de cómo tendrían que haber reaccionado mujeres históricamente preparadas para permanecer en la sombra del espacio privado. Desde nuestra visión, la capacidad de agencia por parte de las comuneras descrita en los relatos del 15 de abril modela una nueva conducta restaurada. Se abre cita: la conducta restaurada ofrece a individuos y a grupos la posibilidad de volver a ser lo que alguna vez fueron, o incluso con mayor frecuencia, de volver a ser lo que nunca fueron, pero desearon haber sido o llegar a ser. Se cierra cita. Contar una y mil veces la nueva conducta restaurada devolvió a nuestros ojos el coraje otrora característico de los cheranenses y que a causa de la connivencia de las autoridades con las policías y los grupos criminales parecía perdido. Sirvan un par de testimonios del audiovisual Guardabosques para evidenciar lo antes enunciado. Ya casi acabo. Lo más, se abre cita, y lo más impactante era que las señoras, no sé, a lo mejor a veces los hombres decían, no, espérense, pero las señoras no esperaban. Las señoras se juntaban y se iban con los palos y en muchas ocasiones se llegaron a agarrar y las señoras eran las que empezaban, si tú este, yo también este, y a ver quién gana. Se cierra cita. Podemos dar cuenta de una mirada heroica hacia las comuneras, quienes empuñando palos y con la valentía metida en sus cuerpos, disputaron el territorio, convirtiéndose de este modo en íconos de lucha y resistencia. Del mismo documento audiovisual Guardabosques, traemos a colación este testimonio que deja en claro que luego del 15 de abril, en el imaginario colectivo, ya no era necesario justificar la participación política de las mujeres en la esfera pública, que la imagen de las mujeres armadas, como una nueva conducta restaurada, posibilitó un cambio radical en la idea de cuáles deberían de ser las razones de lucha y las formas de luchar de las mujeres de Cherán. Se abre cita. Yo quisiera ver en el mundo un lugar donde nunca se hayan utilizado armas. Pero ¿quiénes nos obligan a usar esas armas? Si nos ponemos a ver todas, esas armas nos las impone el gobierno. Ellos son los que nos obligan a tomar represalias hasta contra ellos mismos. Por más pacífico que tú eres, llegas a tu límite. La comunidad jamás pensó llegar a eso de, utilizar lo que se utilizó ese 15 de abril para defender lo que es nuestro. Entonces, si tú hablas con esas personas y no te entienden, no puede ser un movimiento pacífico. Se cierra cita. En este orden de ideas, nos resulta interesante observar que los cambios acontecidos a raíz de lo que hemos querido nombrar como nuevas conductas restauradas están en consonancia con la definición que de feminismo hace la feminista boliviana Julieta Paredes. Se abre cita. Nos parece importante partir de nuestra definición de feminismo. Feminismo es la lucha y la propuesta política de vida de cualquier mujer en cualquier lugar del mundo, en cualquier etapa de la historia que se haya revelado ante el patriarcado que la oprime. Esta definición nos permite reconocernos hijas y nietas de nuestras propias tatarabuelas, aymaras, quechuas y guaraníes, rebeldes y antipatriarcales. También nos ubica como hermanas de otras feministas en el mundo y nos posiciona políticamente frente al feminismo hegemónico occidental. Desde esta perspectiva, concebimos a las mujeres cheranenses como feministas o feministas intuitivas, pensando de nuevo en Galindo, mujeres que de cara a la elección del segundo Consejo Mayor General tomaron posición y se autoconvocaron para constituir el primer Consejo de la Mujer. Asimismo, se autopropusieron como concejalas pese a las inercias patriarcales que les pensaban poco capacitadas para atender estas tareas. Del video Las Mujeres de Cherán recuperamos el testimonio de Claudia Rojas al narrar su proceso para convertirse en concejala. Se abre cita. Sí, nos humillaron. Sí fuimos humilladas para ocupar este cargo. Pues a mí me decían que yo no podía ser concejala, pero sí lo puedo. Nosotras como miembros del Consejo seguimos siendo pueblo para seguir defendiendo. Las mujeres somos ejemplos de nuestra misma comunidad y que nunca debemos de dejar de decir que no se puede, porque no hay necesidad de tener estudio, sino de tener el carisma, de tratar a la sociedad, el ser paciente, porque es lo que se necesita para ocupar este lugar. En el video podemos ver durante su caminata por el pueblo una corporalidad abierta, erguida, pareciera lista para accionar. Su cuerpo parece ir hacia adelante, utilizando sus manos con certeza y seguridad. Mientras saluda a sus vecinos, en su rostro hay gestos que nos hacen sentir confianza y de manera permanente en su cara aparece una sonrisa que nos transmite amabilidad. En este sentido, volvemos a pensar en otra de las cualidades de las conductas restauradas, según Schechner. Se abre cita, así termino, expresado en
términos personales, la conducta restaurada es yo comportándome como si fuera alguien más, o como si fuera además de mí mismo, o como si no fuera yo mismo, como en el trance. Pero ese alguien más podría también ser yo en otro estado de ser o existir, como si hubiera múltiples yo en cada persona. Se cierra cita. La lucha en defensa de sus bosques y de sus formas de vida permitió a las comuneras edificar conductas restauradas donde podían ser y no ser al mismo tiempo. Deseamos pensar el accionar en la lucha como momentos de trance que confieren a quienes participan en ella actitudes, cualidades, añoranzas, fortalezas, maneras de ser y estar inexploradas. Ser y no ser ama de casa, ser y no ser mujeres cuya participación política se restringe a la esfera de lo privado. Pensamos el proceso emancipatorio como una suerte de ritual de paso que impulsó a las cheranenses a reconocerse y encontrarse. Vemos las fogatas como la ocasión para que las comuneras se descubrieran a sí mismas en otras posibilidades de existencia dentro de su comunidad, una especie de trance entendido desde las artes vivas como una ruptura con la linealidad temporal que les posibilitó la configuración de conductas restauradas de lucha, liberación y fortaleza. En este mismo orden de ideas, revisemos finalmente dos testimonios más que ponen de manifiesto la capacidad de accionar por parte de las comuneras y la forma en la que han compuesto narrativas autárquicas. Comencemos por Yonoel Torres Asensio, radialista de Radio Fogata. Se abre cita: justo transformar ese miedo en un momento de acción, la experiencia de Cherán sí me da ese sentimiento de libertad, porque es un proceso que se genera desde la comunidad y no como algo impuesto en donde te convocan y desde ahí se resuelve. Se cierra cita. En el documental Guardabosques, una comunera de quien no aparece el nombre explicita las causas que la llevaron a accionar. Se abre cita: tú no puedes quedarte con las manos cruzadas viendo que aquellas personas están acabando con tu comunidad, no solamente con las personas, sino también con los árboles. De ver árboles que no podías abrazar entre tres personas, quedaron unos arbolitos que abrazas tú solo. Se cierra cita. En ambos casos observamos expresiones de alegría y orgullo, la misma alegría que podemos ver en los rostros de otras tantas mujeres cheranenses al enunciar los logros de su movimiento, el mismo orgullo al hablar de la manera en la que tomaron posición ante el fenómeno de la violencia y el despojo del que eran víctimas. Luego de la visualización de numerosos audiovisuales, contemplamos rostros y gestos celebratorios al narrar los logros obtenidos en el levantamiento y en el posterior proceso autonómico, y justamente esto queremos sugerir como las nuevas conductas restauradas de las cheranenses. Performatividades que reflejan la fuerza de la lucha, el poderío de cuerpos que, estando en colectividad entrelazados, son capaces de transformar la realidad. Cuerpos que se entrelazan para volverse más fuertes, corporalidades con ánimo aguerrido, bravura corporizada en reciprocidad para defender la vida. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la segunda presentación de la mesa, que nos va a hacer Nora Lucía Díaz González, y se titula Cuerpo es voz, voz es política, cartografía sobre una sequía. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues yo les voy a hacer una charla sobre el proceso que desde hace un año más o menos llevo, y que tiene que ver justo con esta idea de que cuando pensamos en cuerpo, pues a veces no pensamos en la voz, ¿no? Y cómo unimos, cómo está unido inherentemente, y el trabajo sobre esta cuestión que la voz se vuelve también política, ¿no? Hay un acertijo quechua que dice: el que me nombra, me rompe. El silencio. En nuestro estado, como ya también lo dijo nuestra querida compañera, levantar la voz, cuerpo, es un sinónimo que puede ser una sentencia, ¿no? Una sentencia de un levantamiento, de un secuestro, de un montón de cosas. Hay un montón de comunidades que justo han utilizado la voz, como ya lo decía la compañera también,
para denunciar un montón de cosas, y en este caso, pues la escasez de los recursos. Y también la voz se vuelve un símbolo de resistencia cultural frente a los impactos del cambio climático y la negligencia de los gobiernos. Y en este sentido, bueno, la sequía de la que hablo, ahorita les contaré un poquito más, no solo es una crisis ambiental, sino es también una metáfora del agotamiento de los derechos de las comunidades sobre sus territorios y sobre sus recursos. Desde hace un año, más o menos, estoy trabajando sobre este proyecto, que es un proyecto de doble vía, ¿no? Investigación y creación. Voy en la parte de investigación y estoy casi a punto de empezar la parte de creación con un colectivo de mujeres. Y esta investigación va sobre el uso del cambio de suelo, de la sequía, a partir del auge de este llamado oro verde, ¿no? Del aguacate, y las consecuencias sociales, políticas, económicas y climáticas de estas acciones. Y esto parte porque, bueno, parto también a partir de mi cuerpo. Mis raíces paternas son de Tacámbaro. Yo tengo una fuerte unión con Tacámbaro a pesar de que mi raíz en Tacámbaro ya se secó, ¿no? O sea, solo queda una tía que no recuerda ya ni a mi abuela, ni a mi bisabuela, ni a nadie, ¿no? Entonces, reconocer esa raíz seca en un territorio seco, algo me produjo en el cuerpo y algo me produjo en la imaginación y en el estómago y en la voz, ¿no? Entonces, pues parto de eso, ¿no? De pronto, pues si esta raíz ya mía está a una de extinguirse, hay como que quisiera agarrar algo, ¿no? Entonces, bueno, esta investigación se pretende o se realiza en dos líneas, esta investigación-creación. Entonces, ¿me puedes ayudar con el siguiente? Bueno, primero rapidísimo, ¿no? La imagen de Guardián Forestal, que más adelante les voy a hablar del Guardián Forestal. Esta localización de Tacámbaro de Caballos, que está más o menos por aquí arriba, toda esa franja amarilla es la franja que se conoce justo como la franja del aguacate, la franja del oro verde, y ya se está extendiendo hasta la costa. Es sumamente impresionante cómo el cambio de suelo ha sido modificado en los últimos 10 años, en los últimos 7 años. El municipio de Tacámbaro colinda al norte con Salvador Escalante, Pátzcuaro, Acuicho y Madero. Al este con Madero, Nocupétaro, al sur con Nocupétaro y Turicato, al oeste con Turicato y Área de Rosales y Salvador Escalante. Y pertenece a la provincia fisiográfica del eje neovolcánico transversal mexicano. Por ahí pasa un volcán, entonces por eso también el aguacate es tan generoso, ¿no? La tierra es tan generosa porque tiene también microclimas y eso ayuda a que el aguacate pues sea fértil. La zonificación agroecológica de la franja aguacatera del estado de Michoacán. Esta franja aguacatera abarca aproximadamente 24, 28 municipios, concentrándose en 10 de ellos el 90% de la superficie cultivada. Esto según datos del INEGI del 2009. Esta franja aguacatera se vio fortalecida a partir de los años 70 más o menos. Antes había un aguacate criollo, ¿no? Que es un aguacate, seguramente lo habrán visto, es un aguacate chiquito con una cáscara muy delgadita. Pero después, pues padrísimo, ¿no? Había no se podía pasar, se me fue la palabra, no se podía hacer exportación del aguacate a Estados Unidos, justo porque era muy difícil de llevar el aguacate por esta cáscara tan delgadita y porque era muy difícil de que pasara las pruebas sanitarias, ¿no? Hacia Estados Unidos. Entonces no se podía exportar. Pero entonces llega en los 70 más o menos, un poco antes, más antes, como en los 50, el aguacate Hass, que es el que conocemos, el gordito, el que tiene una pulpa muy, muy grande y que tiene también como
la cáscara más dura y entonces ese es muy bueno para pastar. Entonces se empieza a cultivar y en los 70s esta franja se empieza a extender. Cultivo de este aguacate, Persea americana, fragmenta esta zona forestal y a partir de les decía, hace 10 años, esta biodiversidad se ve completamente amenazada, porque esta línea también es de bosque templado. Entonces, al ser de bosque templado, y para poder sembrar, para hacer el cambio de uso de suelo, pues tiene que quemar esa parte de bosque. Entonces, las partes del bosque que unen toda esta franja ya son súper chiquitas, y entonces también afecta la biodiversidad y pues todo, ¿no? Todo completamente. Michoacán es el epicentro de producción de aguacate. En el 2022 albergó el 70% de todas las hectáreas productoras. El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal anunció que entre 2001 y 2018 el Estado perdió, les voy a decir esta cantidad, 269.676 hectáreas de bosque. Entre 2018 y 2023 fueron deforestadas 30.000 hectáreas y la superficie total de aguacates alcanzó 2.016.417.2 hectáreas. La producción de un kilogramo de aguacate requiere entre 1.500 y 1.700 litros de agua. En las zonas más calientes, en las de acá abajo, y bueno, también un poco en la franja, hacia abajo, un árbol de aguacate adulto utiliza tanta agua como 14 pinos. Para el cultivo intenso del aguacate, pues hay una legislación mexicana, pero obviamente pues no se aplica, ¿verdad? Exige estudios de impacto ambiental, permisos para almacenar y utilizar el agua, pero pues esto extrae el 50% de los arroyos de las montañas de la zona de producción en Michoacán. Pues avanzar, por favor. Este se los voy a contar más adelante. Este es un monitor de la sequía de aguacate, bueno, de la sequía en general en Michoacán, ¿no? El rojo es una sequía severa, el naranja, que es donde está la zona la naranja es la severa, y la extrema pues es acá en medio, ¿no? Entonces toda la zona aguacatera tiene una sequía severa. ¿Le puedes regresar ahora sí un poquito, por favor? Entonces, bueno, este año el gobierno estatal generó un guardián forestal, es decir, un satélite que en tiempo real ubica el cambio de uso de suelo, porque además el cambio de uso de suelo, pues como es ilegal, se han encontrado, ahora les diré en un momento las cifras, pues un montón de huertas de aguacate que son ilegales y que además tienen unas grandísimas ollas justo para albergar el agua. Entonces por eso el agua de todas las presas pues se va a esas grandes ollas. Y es terrible, de verdad, las últimas veces que yo he ido a Tacámbaro, porque ahí es donde estoy haciendo el trabajo de campo, pues cada vez es más fuerte, o sea, el cerro que era de bosque pues ya tiene un bosquecito así y todo lo demás está de aguacate. Entonces en febrero se lanza este satélite que se llama Guardián Forestal, que se supone que tendría que cuidar 6 millones de hectáreas de las zonas boscosas de Michoacán, ¿no? Entonces este instrumento pues está muy cacaraqueado, justo porque dice, es un instrumento en el cual en el tiempo real detecta las zonas que están siendo con cambio de suelo y emite una denuncia automática que se va a la fiscalía. ¿Le puedes cambiar, por favor, a la siguiente? Entonces, bueno, pues ese es el orden
monitoreo del fenómeno hidrometeorológico. ¿Me puedes avanzar, por favor? Entonces, bueno, estas dos imágenes son, cuando empecé a trabajar en esto, me centré en Tacamar, pero obviamente toda la cuenca, todo ya aquí en el Cerro del Águila, es un del Cerro del Águila, que es por Quiroga, más o menos, han encontrado unas tremendas ollas de captación de agua, y la construcción de ollas en la cercanía de los huertos agrícolas de Aguacate, de acuerdo al Código Penal Federal, se castiga hasta con 5 años de cárcel. Según los datos de la Procuraduría de Protección del Ambiente, en Michoacán hay 20,000 ollas de agua irregulares y solo 42 están registradas. Entonces, pues cuando vemos estos datos claramente nos damos cuenta, pues por qué está esa sequía, ¿no? Y por qué pasamos por Cuitzeo y por qué pasamos por, ¿cómo se llama? La presa de Coincio y está seca, ¿no? Es muchísima cantidad. Entonces, claro que estas ollas impiden el paso al manto freático y pues no hay manera. Gracias. El 22 de septiembre de este año, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, cumplimentó una orden de cateo solo a 2 predios, de quién sabe cuántos, por su posible relación en delitos contra el ambiente en Tacámbaro, ¿no? Es una olla que está en Tacámbaro. Las veces que yo he ido, mucha gente no me quiere decir nada, ¿no? Entonces tengo un conocido que me dice, ven, te voy a llevar, ¿no? Y me lleva ahí como, y entonces ya tomamos como la foto así como que es, entonces ya, ¿no? Y se ve así el cerrito y pues para atrás todo el lleno de aguacate, las ollas. Esto fue, bueno, el 24 de septiembre. Entonces, en este trabajo que también estoy realizando, bueno, que les decía que tiene que ver con esta unión o con esta cuestión que tiene que ver con que el cuerpo es político y la voz es política, pues entonces he estado trabajando también con mujeres. Me parece, yo normalmente me gusta mucho trabajar con mujeres en muchos proyectos, en algunos proyectos que he tenido aquí en Morelia y en otros lugares, porque me parece muy importante justo también lo que decía la compañera, ¿no? Como esta cuestión de cómo los cuerpos de las mujeres se entrelazan y se vuelven más fuertes, ¿no? Entonces, estas son algunas cosas que las mujeres me han dicho, las que han querido decirme. La última vez que fui fue hace 15 días y un muchacho me dijo, todo está muy bien, aquí se ve tranquilísimo, ¿no? Y una señora me dijo, pues tranquilo, o sea, allá me empezó a contar. Bueno. Entonces, algo de lo que me dicen ellas, si no tienes huerta, no vales. Te lo digo porque lo han dicho mucho en lo personal a mi familia. Tiene un gran conflicto también económico. La raíz es muy, muy profunda. Esto nos va a llevar a una guerra si el gobierno no pone un alto. No más aguacate, no más zarzamora, no más arándano, no más maguey. Si ustedes van para Pátzcuaro, ven ya blanco, ¿no? Y el cerro blanco, pues es porque está lleno de cultivos de berries, de zarzamoras y más para adelante, pues de arándano. Los aguacateros llegan y talan todo, la gente se empieza a enfrentar a los taladores. Entonces sí hay un enfrentamiento, sí hay una cuestión ahí de poner el cuerpo y de poner la voz también. Bueno, entonces les decía hace ratito, ¿no? También tiene una cuestión económica, política, social, de todo tipo. Tacámbaro tiene una población de 73.962, una tasa general de pobreza del 60%, y la tasa de pobreza general desglosada, pobreza extrema 15 y pobreza moderada 43, ¿no? Obviamente toda esta riqueza, que no les di las cantidades, pero a ratito se las digo, no está distribuida, obviamente. Quienes forman esta cadena de producción ganan alrededor de 250 pesos por jornada, ¿no? Y ellos tienen que llevar también sus cubetas y demás cosas.
Entonces, bueno, a partir de esto realizo una cartografía de vulnerabilidades, o sea, si son las que enfrentan mayores vulnerabilidades debido a la sequía, pérdida de medios de vida, regiones agrícolas que dependen del agua para la producción de alimentos y que han visto una disminución significativa en sus rendimientos, acceso desigual al agua y pues la localización de estas áreas que ya les estuve enseñando, donde la infraestructura hídrica es insuficiente. Y donde pues obviamente la desigualdad al acceso al recurso natural está haciendo también que la gente se mueva. Entonces hay una migración también súper grande. Y bueno, el movimiento también, como lo decía hace rato la compañera, de las mujeres en defensa del agua es una expresión clara, ¿no? Las comunidades se han estado moviendo para oponerse a proyectos extractivistas. Y entonces, bueno, para mi trabajo de creación, que aún estoy en proceso, tiene que ver con pues el performance, ¿no? Esta idea de Josefina Alcázar de las mujeres comprometidas con el cuidado de la tierra y los saberes. Voy a empezar a realizar un trabajo de escritura, de flujo continuo de escritura de las mujeres. El cuerpo-voz, que no se puede separar del contexto social, y bueno, cómo el performance ha sido un medio para explotar la dimensión física del cuerpo y pues porque en él se expresan las sensaciones, los repudio y aceptación y hace evidente el papel en el compromiso social de la sociedad. Creo que ya esta es la última. Y bueno, pues la voz, ¿no? Pensando que la voz es el músculo del alma, lo dice Roija. Desde el llanto del nacimiento hasta el grito de la muerte es expresión, es comunicación hacia afuera. Y la voz es pues la llave para el interior, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son como mis ejes de trabajo que empiezo a desarrollar a partir de toda la investigación que realicé y que tiene que ver con básicamente el trabajo también que realizaré con las mujeres de esa comunidad. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la última presentación de esta mesa, que nos va a presentar Sandra Ivonne Pérez Negrón Sousa, que se llama Cañones Antigranizo en México y España, afectaciones a la salud pública y al medio ambiente, mitos o realidades. Gracias, ¿qué tal? Es un gusto para mí el día de hoy estar aquí con ustedes. Les comparto, pues yo soy abogada, sin embargo, bueno, también tengo mucha relación en la abogacía con los temas de filosofía y parte de este trabajo que les vengo a compartir el día de hoy es de mi trabajo de investigación de tesis de doctorado, del doctorado interinstitucional en Derecho. Entonces, precisamente hablando un poquito del tema que compartió nuestra compañera, de los aguacates, de la sequía y todo esto, pues bueno, yo trabajé en la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado por 8 años y empezamos a recibir denuncias por el uso de los cañones antigranizo, principalmente en la zona aguacatera. Eso les estoy hablando más o menos en el año 2008. Entonces, desde ese año hasta la fecha es que yo vengo investigando el tema de los cañones antigranizo, ya que hay pues muy poca información al respecto. Y pues en ese tenor de ideas, voy a empezar hablando del caso México y España, en virtud de que el caso España fue el caso más cercano que encontré o más, con información más asequible respecto de la regulación de los cañones antigranizo.
Y bueno, pues también algo que a mí me surgió desde aquel entonces, desde el 2008, cuando empezaron la Procuraduría a recibir estas denuncias en contra de los cañones, es justamente esto, ¿no? De pues si sirven o no sirven, o sea, es un mito o una realidad. Y vamos a empezar primero hablando pues de que existe una intervención entrópica del hombre en la naturaleza, es decir, que el hombre viene a intervenir de forma negativa en la naturaleza, a contaminar, a empezar también un proceso de tecnologización que en un momento sí le facilitó pues muchas labores de la vida cotidiana. Se vino la revolución industrial, la revolución agrícola y demás, pero a partir de ahí pues la tecnologización no ha parado, no lo vemos hoy en día, todo el mundo pues ya somos bastante tecnológicos. Sin embargo, la tecnología ha traído beneficios, pero al mismo tiempo pues ha traído también circunstancias que nos enfrentan a nuevos retos y también ha llegado a causar afectaciones al medio ambiente. La siguiente, por favor. Entonces, antes de profundizar, aquí vale la pena detenerse y hacer un análisis de cómo es que llegamos a este punto de tecnologización y a esta necesidad de consumir, a esta necesidad también de ser mercantilistas y demás. Entonces, bueno, pues nos remontamos justamente a la corriente filosófica antropocéntrica. El antropocentrismo es una visión mercantilista que se importó o se llevó a todo el mundo desde Occidente. En esta visión, el hombre es el centro del todo, es decir, que todo le debe de servir al hombre. En esta visión se toma como prioridad las necesidades y los deseos del hombre, aunque estos pues no sean pues como prioritarios o relevantes, sino todo lo que existe alrededor del hombre le debe servir a él. Entonces, bajo esta visión es que se empiezan a desarrollar las sociedades. También en Italia crece mucho el tema del mercantilismo y demás, empiezan a importar sedas, empiezan a importar también especies de otros países como India y demás. Entonces empieza a ser una mezcla también de sabores, de texturas y demás, que bueno, esto viene a permear en todo el mundo y pues lo vemos hoy en día, ¿no? O sea, tenemos mercancías de todo el mundo, ahora sí que en todo el mundo podemos encontrar un poquito de todo. La siguiente, por favor. Pero en todo este rollo de pues globalización, de mercantilismo, de tecnologización y demás, pues existe como una especie de contrapeso que es el biocentrismo. Es otra corriente filosófica que surge con la intención de poner un alto, de hacer una reflexión de cómo nos hemos venido desarrollando de forma social a nivel del mundo, ¿no? Entonces aquí esta visión habla de que el hombre ya no debe de ser el centro de todo, porque el hombre es parte de un todo. Al poner al hombre como el centro de todo, se empieza a dejar de lado un poco la naturaleza y demás, y precisamente es por eso que vemos tantos problemas medioambientales que no sabemos cómo afrontar. Uno de ellos es el tema de los cañones antigranizo, ¿no? Que de repente nosotros creamos tecnología, los seres humanos inventamos tecnología, pues por lo que ustedes quieran, hasta que si me duele un dedo ya un masajeador y no sé qué. Entonces el tema de los cañones antigranizo es un tema es una tecnología que se inició precisamente en temas agrícolas, con la necesidad de frenar las afectaciones que los cañones pueden causar a las flores o a los frutos, pues por los golpes que generan. Entonces, en este caso, por eso es importante también citar al biocentrismo, porque el biocentrismo también habla esto, ¿no? Hasta dónde, viene a cuestionarnos hasta dónde el hombre tiene derecho de intervenir en tratar de modificar al clima, porque finalmente pues esto es lo que está intentando hacer, ¿no? O manipular al clima. Entonces, ¿qué tan benéfico o qué tan perjudicial es esto tanto para el hombre como para el medio ambiente? La siguiente, por favor. Y entonces, en toda esta temática surge un descontento social tanto en México como en España. Recientemente, el año pasado, tuve la oportunidad de estar en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el ICTA, que es el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales, uno de los más reconocidos de la Unión Europea. Entonces, incluso aunque ellos son países súper avanzados y demás, pues me encontré que en el tema de los cañones antigranizo pues también han tenido estas incógnitas, ¿no? De si realmente afectan al medio ambiente o no. Los denunciantes, las personas que están en contra del medio ambiente, hablan de que los cañones antigranizo queman las nubes de lluvia,
o las ahuyentan, ¿no? Porque pues estos funcionan a través de detonaciones, que ahorita más adelante les voy a explicar un poquito más el funcionamiento. Pero bueno, tanto en México como en España existe este descontento. Entonces de repente cuando me toca a mí estar en la Procuraduría de Protección del Ambiente, pues ahora sí que yo era parte de una autoridad, llegan estas denuncias y tú de repente dices, ¿cómo las ataco? ¿Qué es lo que necesito saber de esta tecnología? Y la gente acusa estas tecnologías de que queman las nubes de lluvia, las ahuyentan, y también muchos aducían que causan afectaciones a la salud pública, pero tú dices, pues ¿qué afectaciones puede causar, no? Entonces la siguiente, por favor. Entonces nos encontramos con que tanto en México como en España las autoridades que se involucraron pues ni siquiera sabían cómo manejar esta situación, y no había tampoco una unificación de criterios, no existe todavía una unificación de criterios en México respecto de las autoridades que deban de intervenir. Por ejemplo, estuve estudiando el caso San Luis Potosí, el caso Jalisco, el caso Michoacán y el caso San Luis Potosí. En el caso Jalisco, por ejemplo, intervenían autoridades municipales. En el caso San Luis Potosí intentaron que las autoridades federales fueran las que se encargaran de estos temas. En el caso Michoacán, pues las estatales de la mano con las federales. Y en el caso San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco fueron los municipios, San Luis la federación, Michoacán estados de la federación, y bueno, me perdí, pero total que ni siquiera hay una unificación de criterios, a diferencia que ahí sí, por ejemplo en el caso de España, existe una autoridad ambiental que se llama AEMET, que es Agencia Estatal de Meteorología, pero sería como el símil de una autoridad estatal en España, y ahí sí está como unificado el criterio de que esa es la autoridad que debe de intervenir. Sin embargo, pues tampoco sabían cómo regular esta situación, a pesar de que ellos sí prevén en su ley que cualquier aparato o electrónico, tecnología o lo que sea que esté que se realice, que haga actividades con la intención de causar afectaciones al medio ambiente, se debe de prohibir, o que deba manipular al clima, también se debe de prohibir por el tema hídrico, principalmente cuando esté involucrado en temas hídricos. Entonces allá relacionan a los cañones antigranizo con el tema hídrico y con esta afectación que se puede generar en el tema hídrico, porque finalmente se habla de que, bueno, intenta modificar las nubes de lluvia para que no caiga granizo. Entonces esta autoridad, bueno, más bien los asuntos llegaron incluso a la Corte Suprema, que sería la homóloga de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México. La Corte Suprema ya ejerció su facultad de atracción para pronunciarse respecto de estos casos, pero determinó eso, ¿no? De que no existe evidencia suficiente de que los cañones antigranizo lleguen a afectar el ciclo hidrológico del agua en las nubes, por lo cual pues consideran que no requieren ningún permiso, ¿no? Entonces ellos, para mi gusto, se quedaron cortos, y pues aquí en México todavía más, porque en México, en Michoacán y en San Luis Potosí, son en los dos estados de la República que ya se prohibió el uso de los cañones antigranizo, y la exposición de motivos de las leyes que los prohíben hablan de que precisamente se deben de prohibir porque causan afectaciones al medio ambiente, a la salud pública, porque mucha gente aducía que pues tenía mareos, sangrados de nariz, que se enfermaba de la gripa y situaciones así, que yo pues como estudiosa del derecho, yo dije pues no tiene nada que ver como que una cosa con otra, no es como si vas al doctor y dices me duele la muela, pero me duele el pie, pero me duele la cabeza. Entonces siento que los legisladores están dejando de lado una parte importantísima del derecho ambiental, que es la vinculación de la parte técnica con la parte jurídica, para así poder pronunciarte a favor, en contra, o incluso de una forma neutral si no existe evidencia científica suficiente al respecto, ¿no? Entonces encontré yo, al analizar la parte técnica de los cañones antigranizo, es que los cañones antigranizo son un contenedor, por ejemplo, como el de un vagón de tren. Entonces dentro de este contenedor existe una computadora, que esta computadora está conectada a un canal climatológico donde están mandando constantemente los informes de si existe amenaza de lluvia con presencia de granizo o no. Entonces, si existe amenaza de lluvia con presencia de granizo, se manda una señal a este equipo que está en este cuartito que les comento,
y entonces emite una señal que la manda a un cañón de combustión que tiene en la parte de arriba de este contenedor, y este cañón tiene una cámara de combustión y un cono. Entonces lo que pasa es que funciona con gas acetileno o con gas butano, que son gases altamente inflamables. Entonces en esta cámara de combustión hace una explosión, y esta explosión se dirige por el cono de esa chimenea que tiene la cámara de combustión, y se emite la onda sónica hacia la nube. Entonces es como cuando nosotros aventamos una piedrita al agua, se hace como una onda. Entonces la idea es que este cañón antigranizo funcione cada 2 o 3 minutos para que estas ondas sean cada vez más grandes y lleguen a la nube, y la idea es que la onda sónica rompa el granizo que se está formando en las nubes de lluvia, y con esto se evite la afectación, ¿no? Entonces yo lo que encontré es que, por ejemplo, pues el gas acetileno o el gas butano, por sus propias condiciones, no se pueden quedar en el ambiente por mucho tiempo, y más cuando están al aire libre, ¿no? Porque pues son altamente volátiles, y por ende no pueden tampoco permanecer en el suelo o algo así, o ser absorbidos por el suelo. Ahora también se genera una onda sónica, entonces esta onda sónica se dirige a las nubes. Aparte, pues normalmente estas tecnologías están en campos de cultivo principalmente muy grandes, entonces ni siquiera puede haber como una afectación a la salud o algo, ¿no? Porque pues solo la molestia del ruido, pero también recientemente la Procuraduría de Protección al Ambiente aquí en el estado de Michoacán realizó mediciones de este ruido, de las vibraciones y de todo esto que emiten, y entonces se encuentran por debajo de las normas oficiales mexicanas que establecen los límites máximos permisibles para que estas ondas o estas vibraciones puedan generar un daño o una afectación a la salud. No me acuerdo si el de diapositiva, vamos, y si no, regresamos. Sí. Entonces aquí yo me encuentro con que en la investigación, cuando voy encontrando todos estos factores que les comento, pues yo lo que considero es que debe haber como la generación de una idea o de un nuevo conocimiento, pero de forma holística, y que precisamente abarque todos estos aspectos que se han venido dejando de lado, tanto por las autoridades, tanto como por los denunciantes, que pues sí es importante el aspecto social, pero también es importante el aspecto técnico, así como la información científica que evidencia también estos aspectos técnicos, porque por ejemplo también en el estado de Michoacán, San Luis Potosí, Guadalajara, en el año 2018 se inició un estudio que tuvo una duración de 4 años, un estudio en el cual se hizo una medición de la variación pluvial en estos 3 estados, y la medición se hizo en los lugares aledaños a donde se encontraban funcionando los cañones antigranizo, así también como en otras zonas alejadas de los cañones. Y lo que concluyó este estudio, que se hizo, les digo, en estos 3 estados con duración de 4 años, fue que los cañones antigranizo no generan variación pluvial alguna, que más bien pues ahora recientemente se han estado presentando sequías más severas que en muchos años, ¿no? Y esto se debe principalmente pues al cambio climático y a otros factores. Entonces pues ahí yo también me detengo a pensar, ¿realmente funciona? Porque ya descubrimos que no causan afectaciones al medio ambiente, que no causan afectaciones a la salud pública, que eso hasta cierto punto podría dar una certeza a la parte inconforme dentro de toda esta polémica, pero existe una parte que ha estado pasiva y calladita, nada más viendo cómo se desarrolla, si lo dejan o no usar sus cañones, que pues son los dueños de estas tecnologías, ¿no? Y entonces pues las leyes también se supone que deben estar hechas pues para ricos y pobres. Las leyes no deben distinguir si proteger al rico o proteger al pobre. Entonces en este sentido es que también yo digo, bueno, para emitir realmente una opinión o una postura respecto de si se deben aprobar o no, pues también es importante tomar en cuenta este aspecto. Entonces ahí faltaría desde mi punto de vista una parte científica que debe de intervenir a fin de probar de si estos cañones realmente cumplen o no con la función, porque justamente en Europa yo entrevisté a una de las personas que también participó allá en un estudio de variación pluvial que se realizó en España,
y también concluyeron lo mismo, pero a esta persona yo la entrevisté y yo sí le decía, oye, ¿tú qué opinas? O sea, ¿realmente sirven o no sirven? O sea, porque a mí se me hace como un producto milagro, la verdad. Y él me decía, pues desde mi punto de vista sí, porque las nubes, las columbos, que son las que vienen cargadas con granizo, se encuentran a una altura media o alta. Pero tú estás hablando de que tú tienes un cañón antigranizo desde la base de la tierra, entonces ¿cuántos metros son para que llegue ahora sí que a la base de la nube? Y aparte las nubes llegan a medir hasta 35 kilómetros. Entonces es lo que me decía, desde mi punto de vista, de lo que se trata aquí es como de una hormiga queriendo matar a un elefante, simplemente usando la lógica, ¿no? Entonces también, pues bueno, usando la lógica ya existe como esta inquietud o esta interrogante que también debe ser pues tomada en cuenta por las autoridades competentes y pues atacarla, porque finalmente se le dejaría en estado de indefensión a las personas que adquieren estos cañones antigranizo, que son además tecnologías muy caras. Aquí en México sale como en $1,000,000 comprar un cañón antigranizo, más aparte el mantenimiento es bastante caro, porque pues tienes que tener contenedores especiales para tener el gas acetiliano, el gas butano. Aparte, como son varios contenedores, pues deben estos de tener un manejo especial, porque se trata de un residuo peligroso, los gases que se puedan quedar acumulados, y también como les digo, dependiendo de la cantidad, pero pues por la cantidad normalmente lo que vi en la práctica es que sí se consideran sustancias altamente peligrosas que por el conjunto de los cilindros. La siguiente, por favor. Y muchas gracias por su atención. Es mi correo, por si tienen alguna duda, pues, bueno, pues ha sido la verdad que muy interesante escuchar sus presentaciones y plantean cosas o problemas que a veces tienen pocos espacios de discusión, sobre todo fuera de los ámbitos en donde las personas que se dedican a estudiar esos asuntos tienen, pero sin embargo nos atraviesan a todos. Realmente los problemas ambientales interactuamos con ellos, ¿no? Nuestra vida se ve afectada por ellos, y al mismo tiempo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día afectan, ¿no? Yo, ahorita pasamos a una reflexión. Me quedo con una inquietud. Yo estuve trabajando con una científica que estudiaba las afectaciones a la salud de los agroquímicos en el aguacate, en Tingambato particularmente, hizo su investigación. Y entonces descubrió, por ejemplo, una cosa, que es que se supone que no utilizaban determinado tipo de agroquímicos porque las regulaciones norteamericanas pedían que no se usaran esos. Pero esos agroquímicos se degradan muy rápido. Entonces, ese particular. Entonces, por ejemplo, ellos sabían más o menos cuándo iban a venir los inspectores y dejaban de aplicar ese agroquímico, que yo no vas a acordarte cuál es, en el tiempo que sabían que cuando llegara el inspector ya no iba a estar, ya no iba a haber rastros. Entonces los pasaban. Entonces yo decía, bueno, ¿qué será que los inspectores son idiotas? O sea, no saben que se avisan cuándo se van a preparar. No son idiotas, saben, y por eso van en esa fecha y por eso avisan. Entonces, claro, ¿quién lo sabe? Pues los científicos que no están dentro de toda la estructura, dentro de toda la jerarquía, que se van a beneficiar de eso, ¿no? Porque no solo se beneficia el que compra y el que vende, sino un montón de gente en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido es interesante, porque ¿qué puede frenar eso? Pues no, ni los gobiernos a veces, porque también están dentro de toda la lista de los que se benefician, ni los congresos, pues no, porque también están ahí muchas veces. No sabemos siempre quién puede frenar eso, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en Chelar dijeron no más. Entonces, es no dejar la responsabilidad de otro, porque otro no lo va a hacer, ¿no? Y luego los artistas, ¿no? ¿Tú eres científica?
No, los artistas allá estamos criticando, ¿qué pasa con el aguacate? Y además con miedito, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera digamos, desde el arte, empezar a meterse en esos terrenos permite poner sobre la mesa algo que todo el mundo está escondiendo y que tiene consecuencias para la vida, ¿no? Lo sabemos muy bien acá. Entonces, bueno, yo pensaba en lo que nos estás planteando, pues es un problema muy incomprendido todavía, ¿no? Y casi siempre cuando nos atrevemos a ponerle, a tratar de controlar nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro horario, la cantidad de actividades que podemos hacer, ¿sí? Cuando nosotros ponemos el control sobre la vida, ahí se hace todo, ¿no? Y esto es una forma de hacer control, entonces habría que pensárselo muy bien antes de hacerlo. Entonces, me parece muy interesante cómo lo han hecho. No sé cómo ven esto, y después abrimos a mesas, a preguntas. Sí, fíjate que yo cuando empecé a plantearme este trabajo de los aguacates, sí me dio miedo, porque decía, ¿y qué? O sea, y además lo mismo que pensamos en teatro siempre, ¿quién va a ver esto? O sea, si además estoy como hablando de otra cosa. Y yo pensaba también esto, ¿yo qué hago? ¿Yo qué rayos hago? Porque cada vez que le rascaba más, cada vez lloraba. Y yo decía, ¿pero qué estoy haciendo yo? Y a lo mejor de verdad es una tontería, pero yo dejé de comer aguacate, ¿no? O sea, es una tontería, pero yo decía, es que no puedo comer aguacate en este momento. O sea, es una... Y fue como esta forma de resistencia que yo encontré, porque estaba muy enojada. Entonces yo estaba súper enojada con todo lo que iba descubriendo, con que no me querían dar información, y además se metió con una cosa mía, pues que tiene que ver con mi raíz y que también se estaba muriendo, y bla, bla, bla. Entonces, como esa forma que yo utilicé de resistir, y entonces dije, bueno, sí, pero ¿cómo lo llevo? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? Y entonces hice un experimento que ya no les conté, pero fue, voy a dejar de tomar agua 2 días, ¿no? A ver qué me pasa a mí. No, pues al día siguiente, o sea, yo ya sentía que me desmayaba, ¿no? O sea, fue una cuestión, y entonces más me enojé. Entonces ha sido una cosa como de ida y vuelta, y por eso me ha costado tanto tiempo. Por eso me ha costado tanto tiempo, porque ha sido una especie de encontrar los hilos con los que voy a tejer. Y por ejemplo, ahorita que hablaba de los cañones, ¿no? Yo decía, ¿y quién patrocina esos cañones? O sea, ¿cómo está eso? O sea, sí, cuesta $1 millón. ¿Quién patrocina esos cañones? ¿No? Luego, en otro trabajo, en esto mismo, un día fui a Pátzcuaro y estaban ahí limpiando. Yo le decía al muchacho, ¿qué están haciendo? No, estamos quitando el lirio, ya cuando quedaba el caminito solo para ir a Jalisco. Y me decía él, es que están los cañones ahí arriba. Y yo me quedé con esa misma duda y yo decía, ¿sí funcionan los cañones? ¿Qué pasa con esos cañones? Pero además, de verdad, ¿quién los patrocina? O sea, porque ni tú ni yo tenemos para poner, ¿no? O sea, es $1 millón. Entonces, como que todas estas cosas me han movido mucho de manera personal, pero también me han movido mucho en este sentido que digo, sí, ¿cómo traduzco esto? ¿No? También. Entonces ahí justo, pues es como, pues todo, el todo que se va tejiendo. Bueno, tratando de abarcar los 3 temas que expusimos, voy a retomar también un poco una parte de mi tesis de una filósofa que se llama Vandana Shiva, que ella habla de que es muy importante la intervención de la mujer en todos los ámbitos y en el cuidado del medio ambiente principalmente, porque las mujeres por naturaleza tenemos como una capacidad protectora. O sea, nosotros somos madres y protegemos de una forma muy diferente que los hombres. Entonces Vandana Shiva dice que con esta naturaleza que nosotros tenemos es que la mujer debe de estar cada vez más enrolada en este tipo de actividades de protección al ambiente y demás, porque pues somos cuidadoras natas. Entonces, hablando del tema de los aguacates, pues sí, ciertamente también el tema de los cañones antigranizo
fue como un detonante, al menos aquí en el estado de Michoacán, precisamente por todo el tema que va detrás del aguacate, ¿no? Y toda la polémica que ha causado, y pues sí, también esta repartición irracional de los recursos, que en este caso sería el agua. Pero bueno, también existe otra cosa súper importante que yo me encontré, es que, por ejemplo, la mayoría de los agricultores que estaban en contra de los cañones antigranizo son los que se encontraban aledaños a los territorios donde operaban los cañones antigranizo. Entonces ellos pues principalmente tienen otro tipo de cultivos que no les genera pues una cantidad suficiente para ellos poder adquirir sistemas de riego. Entonces ellos dependen mucho del agua de temporal. También lo cierto es que con estas ollas que se están haciendo para los diferentes sembradíos, incluido el aguacate, pues estas ollas de agua son principalmente ollas que captan el agua de la lluvia, pero esto pues también tiene una repercusión en el medio ambiente, ya que al estar nosotros captando el agua de la lluvia no permitimos que se vayan al subsuelo y lleguen pues a los ríos, a los lagos y demás, ¿no? Entonces precisamente por eso empezamos a ver sequías. Y por ejemplo acá ahorita en el lago de Pátzcuaro están rehabilitando precisamente ciertos manantiales y también prohibiendo la captación de agua de lluvias por medio de estas ollas. Y pues bueno, en el tema de los cañones antigranizo, en los años 60 sí hubo un programa principalmente en el estado de San Luis Potosí, donde el gobierno financiaba el uso de estos cañones antigranizo, daba una cantidad a los agricultores y al agricultor pues no sé si eran pagos o cómo era, pero el gobierno apoyaba con una parte, al menos en San Luis Potosí. También lo cierto es que quienes han adquirido esta tecnología pues son personas que tienen la posibilidad económica. Y por ejemplo también ya no nada más se utilizan en el agro, que también esa es otra situación, que por ejemplo en San Luis Potosí se intentó atacar por la vía federal, principalmente por el tema de la ley de desarrollo rural y agropecuario. Pero lo cierto es que los cañones antigranizo ya no nada más se utilizan en la industria agrícola, sino por ejemplo también está otro caso muy famoso aquí en México, que fue el caso Puebla, que se suscitó más o menos creo que en 2010, entre 2018 y 2020, donde la planta Volkswagen adquirió cañones antigranizo con la intención de colocarlos en sus patios de maniobras. Creo que adquirió uno o dos. Ellos tienen patios de maniobras y de almacenamiento donde ponen ahí coches terminados, entonces van a la intemperie. Entonces también se adquirió los cañones antigranizo, porque cuando existen cultivos, cuando existen por ejemplo productos que se encuentran al aire libre, pues entonces ¿qué es más caro? Es como que el costo-beneficio, y que es ambientalmente menos dañino, porque si tú pones malla sombra, pues la malla sombra tiene una durabilidad de un año, porque los mismos rayos del sol te lo van quemando. Aparte, si estás hablando de hectáreas y hectáreas y hectáreas, ¿en cuánto te sale cubrir todas esas hectáreas con malla sombra? Y aparte, si tienen durabilidad de un año, es un gastazo, y entonces todo ese desecho de esa malla sombra. Entonces por eso fue que estos cañones antigranizo empezaron como que a tener auge, porque incluso pues los que venden esta tecnología hicieron como corridas y te daban así como que costo, beneficio, esto y lo otro. Y ahora también pues los dueños de cultivos o de coches y demás se encuentran a que ahora, hoy en día, ante el cambio climático y la presencia de eventos meteorológicos cada vez más graves y más masivos, pues ya no quieren asegurar por este tipo de eventos pues los productos, ¿no? Entonces también eso, pues ellos consideran que se dejan como que en cierto estado de indefensión y demás. Pero pues también, por ejemplo, en el tema de los cañones yo encontré que, como les decía, una parte súper importante es esto de que los que no tienen para tener un sistema de riego son los que están principalmente en contra, porque como hay sequías, pues ellos le atribuyen al uso de los cañones, pero la realidad es que no, la realidad es que existe ya un cambio climático a nivel global que nos está afectando, y hoy en día pues en vez de hablarse de una prevención o mitigación y demás, ya se está hablando de invertir económicamente para nosotros irnos adaptando a este cambio climático, cosa que se me hace pues tristísima.
A mí me gustaría compartir breve que en el verano fui a Buenos Aires al Congreso de la Tierra y la mesa en la que participé era justo sobre extractivismos en América Latina y cómo coincide, ¿no?, que esta intervención del medio ambiente tiene que ver sobre todo con empresas transnacionales, etcétera, sin importar la calidad de vida que tiene esta intervención, ¿no?, en la tierra, en el aire, en el agua. Y algo de lo que concluíamos en el Congreso es en dónde queda el impacto, quedan las personas originarias de la zona, queda el impacto en el cuerpo de las personas que trabajaron para esas empresas o que viven en esa zona, que toman el agua contaminada, que respiran los gases tóxicos, que comen frutas, verduras intervenidas, en este caso lo del granizo, lo que pasó también en Monterrey, ¿no?, que el gobernador generaba estas bombas para las nubes, etcétera, que es como esto que hablabas del antropocentrismo, ¿sí? Que hablabas del antropocentrismo, de sentir este poder en la intervención de la naturaleza, pero es bueno, nos acabamos este planeta y vamos a Marte, vamos a la Luna a ver si hay posibilidad de vida y para llegar y destruir allá, en vez de, si no se puede resarcir el daño, al menos detenerlo y generar una conciencia, porque si no, bueno, pues es esta huella, ¿no?, que va dejando el humano, una huella pues destructiva dentro de lo que decía Haraway, ¿no?, de qué huella estamos dejando en el planeta Tierra. O sea, es una huella destructiva, una huella, así como en cada era se ha dejado una huella, nosotros estamos dejando aluminio, concreto que no se deshace, y plásticos. Esa es la huella geológica que estamos dejando, y a partir de este intervencionismo, pero también, como viéndolo desde un aspecto geopolítico, es como el norte y el sur global. Entonces los países del norte global intervienen con toda, pues es una tendencia más fálica, ¿no?, de yo intervengo, poseo, destruyo, y los países subdesarrollados nos quedamos viendo cómo nos destruyen, cómo nos intervienen, contaminan, etc. Y todo eso, el repositorio es el cuerpo, porque estamos comiendo, consumiendo, recibiendo toda esa intervención. Entonces, hasta ahí dejo mi intervención. Gracias. No, es como básicamente lo mismo. Yo creo que yo me planteo muchas veces desde la esperanza y desde la desesperanza. Entonces, transito entre una y otra porque me dedico al arte. Y entonces a veces pienso que el arte no sirve para nada y otras veces pienso que el arte sirve para mucho. Entonces depende de, pues no sé, ¿no? Depende de qué constataciones hagan en la realidad algunos colectivos, grupos, como testimonios de gente que hace arte, y no me refiero específicamente a los artivistas, porque yo tengo ahí muchas cosas que decir en contra de esos planteamientos muchas veces. Pero pienso que hay veces que las articulaciones interdisciplinarias de los artistas, o sea, no solo cuando se piensa en el arte por el arte, sino la interdisciplina, o mejor aún la transdisciplina, es quizás cuando se pueden encontrar aportaciones y cosas concretas que sí pueden transformar las realidades que nos parecen atemorizantes a todas, a todes, y pues porque las estamos viviendo ciertamente, ¿no? O sea, yo solo querría observar que en esto último que tú señalas, puede ser que las consecuencias más directas, no sé, pienso en este documental Viaje al país de los fumigados, que hace toda una narración sobre qué pasa con el glifosato y en los campos de cultivo en Argentina, y da cuenta exactamente de qué le pasa a la población, el cáncer, etcétera. Pues quizás ahí lo vemos de manera evidente, pero esas consecuencias las estamos pagando todos, y también las va a pagar el norte global, y también las está pagando. Hoy mismo podemos ver cosas que, con todo y que quizás piensen que están todavía en sus palacios y en su jardín europeo, bueno, pues están pagando también las consecuencias, y las seguirán pagando. Y bueno, no sé, ¿no? Estamos en la antesala de cosas horrorosas en esto que va a suceder. No sé, cuando termine la cumbre esta de los BRICS, cuando termine todo lo que está aconteciendo esta semana, y cuando venga la elección en Estados Unidos, pues vamos a saber también cómo le va a tocar al norte global vivir las desgracias y las consecuencias de las atrocidades y del extractivismo que se está viviendo. Es decir,
Yo creo que a mí me gustan mucho los gestos como el de las mujeres de Cherán y estoy apasionada y celebro muchísimo que eso exista. No son ellas, evidentemente, no solo son ellas, ¿no? Son comunidades que se articulan para en algún momento plantar cara a la desgracia que nos acontece. Y me gusta mucho pensar como en algo que dice Yasnaya Aguilar, que no se trata de romantizar las cosas de los pueblos originarios solo por romantizarlo y sentir, ellos son el ejemplo, sino justo pensarlo como, habla ella de las tecnologías de sobrevivencia que les han servido articularse y tener bases comunitarias justo para sobrevivir y enfrentar las problemáticas. Gracias. Yo creo que el Congreso del Cuerpo, del que ahorita estamos siendo parte, es un espacio, es una onda potencial, es una oportunidad para también tal vez hablar sobre el cuerpo, no solamente en el sentido del ser humano, sino en el sentido de las corporeidades, incluso lo podríamos ver así, de otros entes en este mundo. De esa forma yo encuentro cómo podríamos hablar entonces del asunto del medio ambiente y la relación corporal en esto, no desde un lado de la educación ambiental o de las cifras separadas de la filosofía sobre la importancia de los cuerpos, y simplemente mantenerlo como procesos químicos, procesos biológicos, procesos físicos que suceden a partir de esto. Y bueno, creo que al momento de tratarlo de esa forma, no digo que sea la única forma en que sucede, pero la dinámica se va a un asunto objetual, donde entonces caemos tal vez otra vez, y es una reflexión totalmente personal mía, y sobre todo hablo como en el asunto de cuando hablamos de estadísticas. Empieza pues el asunto del objeto, ¿no? Y a veces se descorporiza todos estos entes que nos encontramos implicados en ello, ¿no? Entonces creo que es un gran es demasiado, es una buena oportunidad para platicar sobre ese asunto de los cuerpos que no solamente sean humanos, si hablamos también del antropocentrismo, que sucede también con nuestra relación con lo otro, fuera de lo científico. Pues bueno, es así como una reflexión bien personal, que me gustaría como abordar por el hecho de que estamos en el Congreso del Cuerpo, ¿no? Y pues ya, muchas gracias. Más o menos en el mismo sentido, yo quería preguntar dos cositas. La relación, o sea, si desde su reflexión el tema ambiental y el cuerpo, pues mucha de la devastación ambiental pasa por los cuerpos animales, ¿no? 90% del Amazonas se deforesta para producir soya, para alimentar ganado, por ejemplo. ¿Qué reflexiones sobre los cuerpos no humanos, ¿no?, las otras especies animales, nos podrían compartir, y particularmente sobre el concepto de cuerpo-territorio que por aquí bien mencionó? Si nos pudieras contar un poquito de eso. Gracias. Bueno, primero que nada honro mucho su camino y agradezco mucho que estén compartiendo aquí con nosotras. Tengo anotado como varias preguntitas que me gustaría saber. No sé si tienes ya desarrollado
cómo intervenir, cómo propiciar un espacio para el encuentro con las mujeres con las que vas a trabajar, si vas a generar las dinámicas con ellas, si tienes como algún boceto de propuesta de cómo habilitar los espacios. Bueno, eso me encantaría si pudieras compartirnos. Y luego apunté esta reflexión que se teje entre ustedes cuatro. Las artistas van ahí donde se está silenciando la tierra y cómo humectar la raíz. Gracias. Okay. Hola, les voy a platicar como el bagaje que se me vino al escucharles. Soy de Área de Rosales, entonces desde que soy pequeña he escuchado las bombas que revientan las nubes. Entonces pienso en el ser humano más como un ser natural. Somos parte de la naturaleza todo el tiempo, y si ésta se ve afectada, nosotros y nuestras emociones y todo se ve afectado también. Entonces, como observación y análisis de lo que dice con respecto a lo que he visto, puedo notar que el hecho, por ejemplo, de que Nario deje de llover entristece a las personas. El hecho de que la neblina no sea o no se vea como era entristece a la comunidad. Y pues no sé, les comparto esa observacioncita, porque pues no lo sé. Es un pueblo pequeño, se nota cuando la energía entre la gente cambia, y es por el clima, es porque se nos obliga a cambiar nuestra naturaleza de maneras violentas, agresivas y subversivas, creo. Pues nada, gracias. Respecto de que decían los primeros compañeros, pues sí, precisamente el análisis que hicieron ambos pues no está muy alejado de la realidad. Existe un libro que se llama Hipótesis de Gaia, de James Lovelock. Este libro habla de una visión de la Tierra como un todo, precisamente donde intervienen estos procesos físicos, químicos, biológicos en la Tierra, y que precisamente todos estos factores son importantes para que la vida exista tal y como la conocemos hoy en día. De este libro también hay un antecedente que se llama American Scientist, que creo que data más o menos como de 1965. Es un científico estadounidense que él también hace esta afirmación o esta hipótesis, ¿no?, de que la vida en la Tierra está compuesta por todos los elementos que existen, no existe como un factor único que permita la vida. Entonces por eso precisamente el biocentrismo surge como esta conciencia para hablar de que todos los factores en la Tierra son importantes y que existen cadenas físicas, químicas, biológicas y demás, que si estas cadenas se ven interrumpidas, aunque los seres humanos no querramos interrumpirlas, muchas veces las actividades que realizamos pues interrumpen este tipo de ciclos, y es que precisamente surgen afectaciones medioambientales que se desconocen hasta mucho tiempo después, como es el caso por ejemplo de los agroquímicos y los cánceres y todo esto, que también se empezó a evidenciar a partir de los años 70, principalmente con el libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, donde precisamente ella narra todas estas afectaciones. Y respecto de lo que decía la compañera de Área de Rosales, de que cuando hay lluvia la gente está triste, o digo no está triste cuando no hay lluvia, perdón, también lo cierto es de que los seres humanos somos
seres de mitos y de creencias y de rituales. Entonces también pues debemos de tomar en cuenta que desde tiempos ancestrales nosotros pensamos que dominamos al clima, y tan fácil es como remontarnos a la danza de la lluvia, por ejemplo, que se realizaba con la intención de pues precisamente adorar al dios Tlaloc para que nos mandara lluvia. Y luego también cuando se dieron ya sociedades más en forma y todo esto, principalmente en Europa, Castilla y Aragón, se hizo un repiqueo de campanas porque se creía que las ondas sonoras que emitían las campanas llegaban a las nubes y eso ahuyentaban las nubes que venían cargadas con granizo. Entonces incluso en aquella época se hicieron unos cánticos con unas notas musicales que tocaban en las iglesias, y también los papas llegaban a ir a las iglesias a bendecir las campanas con la intención de que su efecto fuera más poderoso, ¿no? Y a este ritual se le conocía como tentenublo, y también que era como detente y nublo. Y también luego los puentes que hoy en día conocemos, o los fuegos artificiales, en años más recientes se utilizaban con la intención también de evitar el granizo. Se creía que las ondas sonoras también rompían los cristales que se estaban formando en las nubes de granizo. Entonces también ante esta línea del tiempo y estas creencias que hemos manejado, pues también me hace sentido que los cañones antigranizo pues estén tratando de funcionar con esta lógica de las ondas sonoras para romper los granizos. Ay, a veces soy capaz de decir algo. Yo a lo que tú comentas no tendría nada que decir, solo agradecer qué hermoso testimonio acabas de compartir, compañera, que habló de un territorio que no conozco, pero es súper bello, ¿no? Esto que dices de la gente se da cuenta y se entristece, pues claro, porque estamos conectados, gente más, gente menos, ¿no? Y luego acá, y me haces una pregunta re difícil, creo yo, para mí. O sea, yo no tengo una respuesta con respecto a lo de los animales. Para mí es un gran debate todavía, incluso como a nivel personal. O sea, yo sigo comiendo carne, por ejemplo. He bajado mi consumo, pero todavía no llego a hacerme vegana ni vegetariana, ¿no? Es difícil. Entonces, digamos que vivo con muchísimas incongruencias, entonces sería absolutamente incapaz de responderte eso así con honestidad. Y luego lo otro, lo del cuerpo-territorio, yo lo veo desde un asunto mucho más metafórico. Al final estoy plantada desde las artes vivas, y el trabajo que hago y que propongo tiene que ver, o sea, esto que vine a presentar acá derivará en una pieza performática. Entonces, con todo el que yo piense muchas veces que el arte no sirve para nada, pues sin arte yo no podría vivir. O sea, de eso vivo hace 23 años. Y no hago otra cosa más que hacer arte, aunque muchas veces diga solo haces pendejadas. O sea, yo misma me digo montones de veces, estás haciendo una pendejada de nuevo. O sea, no tiene ningún sentido. Esto no ayuda a nadie, esto no sirve absolutamente. O sea, esos son mis días desesperanzados, esa es la realidad, ¿no? En días mucho más soleados pienso, claro, es la transformación simbólica de la realidad, y ahí incidimos, y el símbolo importa porque nosotros no solo estamos hechos de lo que es material y físico, sino en realidad en todo funcionamos en el ámbito de la metáfora, y si la metáfora no existiera estaríamos más que muertos, y veo todo desde una forma muy metafórica. Y recupero entonces los testimonios de muchas mujeres, no solo, o sea, este proyecto es un proyecto súper amplio. Una ala es como la investigación sobre el proceso Cherán, pero bueno, tengo como otras alas en donde recupero como testimonios de mujeres, más allá como de las teóricas, de, no sé, las ecofeministas. O sea, pienso mucho en Karen Warren, pienso mucho en Silvia Rivera Cusicanqui, en Silvia Marcos, en mujeres ecofeministas, en mujeres que trabajan desde los feminismos comunitarios, los feminismos indígenas, que trabajan todas las nociones de cuerpo-territorio. O sea, me interesan muchísimo. Julieta Paredes, ¿no? Que cité un montón a Julieta Paredes. O sea, me interesan mucho, sí, teóricamente ellas, pero más todavía los testimonios de estas mujeres del feminismo intuitivo, de esto que mencionaba, ¿no? Esas mujeres que sin nombrarse a sí mismas feministas, en realidad están haciendo todo por transformar la realidad. Y entonces, pues, apegándome a lo mismo que plantea Julieta Paredes, es feminista toda aquella mujer que en algún momento de su vida, por la circunstancia que sea, se revela en contra de las injusticias de un sistema patriarcal, en este caso. Y me importan muchísimo más esos testimonios como de gente que yo puedo
oír y saber que no se reconoce como feminista, que no es una gran teórica, que no es una gran académica, pero que sí transforma su realidad. Y en ese sentido, por ejemplo, otra vez cito lo que dice Alfa Coral Reyes, que dice, bueno, yo pienso territorio, todo lo que está, el animal que voy pisando, el animal que encuentro en el camino, el territorio, lo dice Adelaida Cooper, o sea, otra vez, como para citar estas reflexiones que me importan un montón, cuando ella dice y narra cómo su madre, su abuela le decía, bueno, tú lloras, el río está dentro de ti. Tú sientes en tu tierra los movimientos, la tierra está dentro de ti. O sea, pienso más en esas metáforas como el cuerpo, territorio, y ese es como ahí donde está puesta toda mi intención, pues porque al final no hago otra cosa más que jodido arte. Pues sí. Yo también me quedo pensando un montón en tu pregunta, ¿no? Y también no tengo una respuesta. Pienso en Donna Haraway también, que la trajeron a colación hace rato, y justo en esta huella que vamos dejando y en esta huella que nos involucra a todas y a todos seres humanos y no humanos, ¿no? En estos cuerpos. Y que bueno, que yo lo veo en la franja, ¿no? En la franja, que ya no hay abejas, no hay espacio para que polinicen, no hay. Entonces eso pues también nos afecta y lo relaciono mucho con esta tristeza, claro. Y Josefina también lo dice, ¿no? En el cuerpo está también esta cuestión de hacer el arte, pero porque por el cuerpo pasa la alegría, la tristeza, el todo, ¿no? El todo. Y bueno, ¿cómo voy a trabajar con las mujeres? Ese es un reto, porque a mí no me gusta trabajar como llegar y decir, vamos a trabajar ahora sobre esto, porque no, o sea, no hay no. Entonces, a principios del año más o menos, yo también soy abogada, o sea, primero estudié leyes y luego dije, ay, no, y luego me vine a hacer teatro y ya lo hago acá, ¿no? Entonces, pero he estado en procesos con acompañamiento mucho tiempo de mujeres. Y entonces creo que recurrir justo a esta cuestión de cuidado y de autocuidado, ¿no? En el último taller, una cosa que hicimos con unas compañeras partía de los bordados. Y entonces el trabajar con los bordados nos hacía reconocer esta cartografía, ¿no? Esta cartografía de dónde estaba en el pueblo tal cosa y ahora ya no está. Dónde estaba tal árbol y ya no está. Pero además hacer conjuros. Hay una cosa muy bonita en los conjuros y esta cuestión de trabajar a partir de nosotras en esos espacios, en este autocuidado y en este conjurar. En este conjurar al agua, en este conjurar al bosque, en este conjurar a eso que ya no está y que quiero que vuelva a estar. Entonces esa es una manera en la que a mí me gusta mucho trabajar, o sea, esta cuestión también como muy decir, vamos a trabajar sobre esto, pues no, nunca funciona, ¿no? No vamos tampoco a ser la conquistadora y la madre, o sea, no podemos llegar pues así, sino más bien a partir justo de estas cuestiones de autocuidado, de la charla, del bordado, de reconocernos, de estar ahí en la misma comunidad y eso, el conjuro, ¿no? A mí, yo desde que descubrí eso, me ha ayudado un montón. Hace también, a principios del año hicimos un trabajo con una chica que vino y conjuramos a las tarascas, ¿no? Nos fuimos ahí todas y conjuramos a las tarascas diciendo, ya suelten esa pesada carga que tienen ahí, ¿no? Y entonces eso también es como, sí, ya abuelita, ya solté. Hay también una cosa ahí muy, muy personal. Ale, perdón, antes de que termine ya para cerrar todo. Sí, pero así como bien breve porque tenemos que llegar a la función y ahí podemos ir al centro que está cerrado. Bueno, gracias. Nada más voy a tratar de ser
más breve posible. Primero quiero agradecer su trabajo, o sea, sé que es un trabajo de años que involucra muchísimas cosas, aún más siendo mujeres, ¿no? O sea, es el doble de trabajo, y no lo digo desde una victimización de la mujer, sino al contrario, ¿no? Ser conscientes de la sociedad patriarcal que seguimos viviendo. Creo que es importante lo que mencionan y reafirmarlo, como no olvidarnos de que somos animales políticos y pues reconocer a la mujer igual como un ser político, ¿no? Y de ahí como el trabajo con las artes, porque las artes tampoco pueden ser apolíticas, ¿no? Las artes al final del día son una visión explícita de la filosofía desde donde se pueda ver, y me parece como marcarlo. También aplaudo demasiado que aquí se mencione la palabra feminismo, porque muchas veces si lo dices abiertamente es como de crítica, ¿no? O sea, se tiene que decir bien porque son feministas, ¿no? Es un trabajo feminista, y de lo feminista también quiero rescatar como la colectividad, que pues al final si estamos en un colectivo es yo me reconozco a través del otro, y no solo me reconozco, sino que me reafirmo a través de ti. Entonces siento que eso también es bien importante. También lo que mencionaban sobre la danza ritual, me pareció que sí hay que enfatizar en ello. Por ejemplo, en la danza oriental existe la técnica reda, que justo venía de la sequía, y las personas bailaban descalzas, y era como la conexión con la tierra y demás. Y uniéndolo con el feminismo, pues como mujeres tenemos esa cualidad de naturaleza, ¿no? De nuestro sexo, del útero, de que damos vida y todo eso. Y pues yendo a la parte de lo que nos mencionaba de los cañones de granizo, me pareció muy importante hacer énfasis en que muchas veces no existe esta regulación de las autoridades sobre el medio ambiente, ¿no? Y aunque exista y se hagan las leyes para protegerlo, es como, o sea, sí están ahí, pero ¿quién las va a aplicar? Yo soy del Estado de México, de Tlapacoya, es un pueblo así súper marginado, casi, y ahí hay muchas serpientes, víboras de cascabel, y muchas veces hablabas a las autoridades de, oigan, si encontré una serpiente en mi casa, no la quiero matar, entonces vengan por ella. Los bomberos llegaban, se la llevaban, pero no había dónde tenerlas ni quien las soltara, entonces aunque llamaras a ecología y a los bomberos, terminaban sacrificándolas, porque precisamente no hay una regulación de qué hacer ante estas cuestiones, ¿no? Y pues nada, hasta aquí. Entonces, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por estar. Les recordamos 6:30 estamos en la sala Silvestre Revueltas, ahí en el programa viene la dirección, que no la conozcan, para la función de hoy, y les esperamos mañana. Vamos a estar aquí y en el auditorio de historia a las 8:30 de la mañana para las ponencias. Muchas gracias.